Vamos con un breve resumen de epilepsia. Después del audio, ¿no? Pueden consultar este resumen. Vamos a seguir hablando de cuadros orgánicos. A diferencia de todo lo que vimos hasta ahora, las epilepsias o la epilepsia es una patología también, pero muy diferente a lo que vimos tanto en retrasos mentales como en demencias. Esas son patologías que están relacionadas con el déficit, con la pérdida en relación a lo que son las facultades mentales. Mientras que la epilepsia es absolutamente distinto. Lo único que comparte en relación a los cuadros orgánicos es que la organicidad está en relación al mismo lugar, al cerebro. Algo pasa anómalo en el cerebro en la epilepsia. ¿Qué es? Bueno, los griegos la denominaron epilepsia, viene de un vocablo griego, que está en relación a ser tomado por sorpresa. Algo repentino. Algo repentino que le pasa a una persona. ¿Algo en relación a lo cerebral? Sí. Se diferencian actualmente más o menos dos grandes formas de epilepsia, algo en relación a lo cerebral. La generalizada y la focalizada, que refieren principalmente a partes de la corteza cerebral que se comprometen en relación a un ataque o crisis epiléptica, que es cómo se desarrolla, se manifiesta esta tendencia, esta enfermedad. La generalizada está en relación a la totalidad de la corteza cerebral que se vive como una tormenta eléctrica. Ustedes saben que la unidad funcional del cerebro, si bien es la neurona y tiene un mínimo potencial eléctrico en la sinapsis, ese potencial, esa electricidad es ordenada, está bien conducida. En la epilepsia lo que pasa es como una especie de cortocircuito. En la generalizada, toda la corteza cerebral se enciende a modo de tormenta eléctrica y en la focalizada, partes de esta corteza cerebral se electrifica desordenadamente, caóticamente. ¿Qué sucede y cómo se describe? Bueno, acá anoté dos antiguas denominaciones que son el gran mal y el petit mal. Lo pongo porque describen bastante bien los cuadros y a nosotros más que nada nos viene bien eso, ¿no? El gran mal epiléptico es lo que vemos fenomenológicamente, lo que le pasa a la persona que tiene un ataque o una crisis epiléptica. Vimos lo que pasa interiormente. La corteza cerebral se enciende. ¿Qué vemos afuera? Que esa persona, más o menos abruptamente, más o menos repentinamente, tiene una convulsión. En el gran mal epiléptico vamos a tener convulsiones generalmente tónico-clónicas, que son dos tipos de convulsiones que tienen que ver con el endurecimiento, la rigidez de los músculos y el ritmo a una especie de temblequeo que es la clónica. Las tónicas se endurecen, la clónica rítmico, tiembla. Esto precedido generalmente de un desmayo, de una pérdida absoluta del conocimiento, la cual refiere a una caída hacia adelante sin ni siquiera llegar a tener el reflejo de poner la mano. Se pierde la conciencia, cae la persona y empieza a convulsivar, a tener una convulsión. Las tónicas clónicas son las más conocidas. Se tiende a decir que sale espuma por la boca, no es otra cosa que la saliva abatida, producto de lo clónico, de esto rítmico. Una vez que está sucediendo ese tipo de convulsión, que está sucediendo el fenómeno epiléptico, no tenemos nada para hacer de afuera para revertirlo. Es una cuestión absolutamente neurológica que está sucediendo y que tan solo podemos proteger a la persona si está en un lugar riesgoso, de que caiga, de que se lastime, y lo que aconsejan los auxiliadores, por ejemplo, es ponerlo de cúbito dorsal, tratar de poner una almohada o una campera, algo que proteja esto, taparlo, abrigarlo y dejar que suceda este cuadro de manera tal que no se lastime más de lo que ya se haya lastimado por ese golpe.
Antiguamente eso de meter algo en la boca porque creían que se podía tragar la lengua, no se mete nada en la boca, es peligroso para el que la está padeciendo o para el que lo va a auxiliar porque lo puede lastimar, lo puede morder sin querer, ¿no? El Estado es absolutamente inconsciente de la persona cuando le está sucediendo esto. Bien, lo más común, el gran mal epiléptico, la convulsión tónico-clónica, es casi por lo que se la conoce. Si bien hay otros fenómenos menos comunes que acá los franceses los describieron como petit mal, pequeño mal sería, el gran mal son las convulsiones, el petit mal tiende a evolucionar al gran mal en la medida que no se lo trate, ¿no? Pero ¿cómo se lo conoce? ¿Cuáles son las características más conocidas? Las ausencias. ¿Ausencia? ¿Qué sería? La persona está, pero queda como un momento, unos instantes, un lapso de tiempo ausente del registro de lo que está sucediendo a su alrededor. Una porción de tiempo para él desaparece de su registro. No tiene cómo acceder a eso. Es como un stand-by de la cámara, digamos, ¿no? Queda encendida, queda su reacción, ¿no?, corporal, su fisiología funcionando, pero no hay ningún tipo de registro. Lo que está pasando es algún tipo de convulsión interna. Esa corteza cerebral está funcionando encendidamente, pero no llega a tener estas convulsiones, sino que tiene esta desconexión con el afuera. Hay algunos fenómenos como por ejemplo seguir sosteniendo ciertas acciones repetitivas, seguir escribiendo, seguir haciendo una acción, ¿no?, como el ejemplo de sellar, ¿no?, sigue sellando más allá que no estén los papeles, puede tener algún tipo de automatismo, si venía caminando, seguir caminando. Bueno, en ese instante de tiempo no hay ningún registro de todo lo que pueda estar pasando por el afuera, ¿no? Si hay un pedrero, ¿no?, un abismo enfrente, seguiría caminando sin reconocer ese peligro. ¿Por qué? Porque la percepción queda absolutamente obnubilada. Existen también desmayos epilépticos que están bastante vinculados al petit mal, ¿no?, que se puede confundir con cualquier desmayo, pero en realidad está en relación a también algo neurológico, algo que está sucediendo en la corteza cerebral. Bien. Causas. Bueno, las causas son múltiples, ¿no?, como siempre. Las genéticas están. En el momento de la formación del cerebro es posible que ese cerebro se haya formado de alguna manera anómala, ¿no?, e involucre que en el futuro, no necesariamente inmediato, ¿no?, si bien es en la infancia donde más existe esta patología, donde más se descubre, es posible que no, que se dé más adelante, aunque la formación del cerebro fue adentro de la panza de mamá, más adelante en la vida es posible que aparezca alguna manifestación epiléptica. Eso desde una cuestión genética. También puede haber accidentes, cualquier daño que tenga la corteza cerebral, ¿no? ¿Por qué? Y esto es importante también. Gran cantidad de las causas de la epilepsia está relacionada a una lesión cerebral, algo que lastimó la corteza cerebral y que de alguna manera, y hablando rápidamente, produce cierto cortocircuito en esta corteza, ¿no? Esa lesión puede ser encontrable o no, mucho más difícil, si es de origen genético o es de esa formación del cerebro en algún momento, ¿no?, lejana, pero a veces sí, producto de un accidente. Cayó, se golpeó la cabeza, se cayó del rapel, cayó de la moto, ¿no?, tuvo un golpe grande y a partir de eso empezó a generar una lesión, ¿no?, una lesión que generó ciertos fenómenos epilépticos. También vale decir que no alcanza con una sola convulsión, sino que tiene que haber cierta frecuencia de convulsiones para diagnosticar epilepsia. Dice que hay que ir más allá de 3, ¿no?, o por lo menos 3. Bueno, accidentes, enfermedades previas, que de la misma manera lesionen la corteza cerebral. Una meningitis, por ejemplo, ¿no?, que esas meninges, que son esas telitas que recubren el cerebro, tienen una infección. Esa infección daña particularmente una porción de la corteza cerebral, ¿no?, y a partir de eso empieza a generar estos fenómenos epilépticos. Por ejemplo, ¿no?, como también, y esto también vale mucho en nuestros países, ¿no?, cuando se forma el cerebro, estamos dentro de la vida intrauterina, de la panza de mamá, ¿no? Lo que haya hecho mamá
en ese embarazo es muy importante. Si consumió drogas, consumió alcohol, no se cuidó, no se nutrió lo suficiente, es posible que nuestro cerebro se forme deficitariamente o se lesione, lo cual podría ser también una causa de epilepsia. Y las condiciones del parto también. ¿Cómo fueron las condiciones en las que nació ese bebé? Piensen que el cerebro humano, ¿no? Cuanto más chiquitos somos, ni siquiera tenemos cerrado el cráneo, ¿no? La fontanela, le dicen al cráneo nuestro, está abierto, ¿no? Es muy fácil lesionarlo. Depende cómo nació ese bebé. Y bueno, es posible que haya sido afectado. No es lo mismo alguien que nació en una clínica con todas las condiciones asépticas, ¿no? Y los cuidados, si hay algún tipo de complicación, que uno que nació en los pajonales, ¿no? En un lugar donde no hay nada de todo esto, ¿no? Esas condiciones, como tantas otras, pueden devenir en el futuro en algún tipo de lesión o trastorno epiléptico. Bien. ¿Qué cosas facilitan que devenga un ataque epiléptico, una crisis epiléptica? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué deberíamos evitar en relación cuando ya tenemos un cuadro más o menos diagnosticado en relación a la epilepsia? ¿Qué cosas no le convendrían a alguien que padece epilepsia que sucedan? Esos facilitadores, y es importante tenerlos en cuenta, para los guías lo digo también, ¿no? Entre las cosas que no conviene o que facilitan un ataque, si ustedes escuchan el audio van a escuchar mal comicial, le dicen también a la epilepsia de antaño, que tenía que ver con los antiguos senadores griegos que cada tanto caían redondos al piso y eran tomados por sorpresa por los dioses, ¿no? Los griegos lo interpretaban como podían. Sí, era por el estrés terrible que tenían esas sesiones después de palizas enteras de sesiones donde se jugaba poder, dinero, ¿no? Futuro, etc., ¿no? El estrés en general no ayuda a la epilepsia, no es amigo de la epilepsia. Como ningún consumo de estupefacientes, de sustancias que de alguna manera dañen, perjudiquen, tengan alguna disrupción del biorritmo cerebral, ¿no? Desde ya estamos hablando del alcohol y cualquier droga, ¿no? No es amigo de la epilepsia nada de todo esto. No le conviene en absoluto. La privación del sueño, ¿no? Entre los reguladores del biorritmo cerebral que tenemos es el sueño. Necesitamos dormir, nos hace bien dormir a todos. Al epiléptico más aún, ¿no? Habíamos visto en el audio que hay una forma de diagnóstico que es el electroencefalograma, que nada menos mide, ¿no? A modo de espigas, de ondas, el biorritmo cerebral que tiene nuestro cerebro. En la epilepsia hay algún destello, más allá de que no esté sufriendo necesariamente una convulsión, un episodio epiléptico, que muchas veces, no en todas, el electroencefalograma lo muestra y permite que, bueno, se hagan estudios hoy más complejos como diagnósticos por imagen, SPEC, PEC, hay otras formas de diagnosticar la epilepsia, pero esto sería más o menos lo básico. La privación del sueño ayuda a compensar este biorritmo y la privación de esto no. Con lo cual, un epiléptico debería dormir mucho y bien. La extenuación física, y está atenta, guía, ¿no? Atenta a los guías, ¿por qué? Vamos a tener palizas, seguramente, ¿no? A donde nos toque guiar. Cercano al estrés. El estrés no es solo en el orden de lo psíquico, ¿no? De lo ansiógeno. El estrés físico, precisamente, ¿no? Es una forma de estrés y la extenuación, la paliza total, no hace bien al cuadro epiléptico. No le conviene, ¿no? Dependerá, claro, la tolerancia, el entrenamiento de cada persona, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Un tipo que entrena, que hace deporte, ¿no? Que alguien que no. El umbral va a ser muy diferente, pero va a tener que ser tomado en cuenta, ¿no? Esta extenuación física como algo a facilitar un ataque, con lo cual prevamos esta situación, ¿no? Y una de las
muy comunes, la falta o abandono de tratamiento, ¿no? ¿Qué es el tratamiento epiléptico? Si bien hay muchos, existen hasta quirúrgicos, que no son los más habituales en absoluto, son extremos, es el tratamiento psicofarmacológico. Los psicofármacos, ahí no sé si lo ven, ¿sí? Los psicofármacos específicos para el tratamiento de la epilepsia son los anticonvulsivos y los antirrecurrenciales, ¿no? Dos formas que tienden que ver con que no sucedan las convulsiones en general o los episodios epilépticos. Bien, es muy importante para el guía reconocer previamente el cuadro. ¿Será factible? No siempre. Si nos lo cuentan va a ser más fácil. Si no nos lo cuentan, vamos a tener un problema. Pero vamos a tener algunas herramientas como la ficha médica, la cual nos puede servir para al menos ir a preguntar, ¿no? ¿Qué es una ficha médica? Bueno, es un adminículo que muchas veces se toma como un formalismo, pero tiene una importancia vital, no solo para la epilepsia, sino para un montón, ¿no?, de situaciones que nos puede ahorrar un montón de problemas. La buena confección de una ficha médica es muy importante, ¿no? Una ficha médica que nos dé la información correcta, la que queremos. Bueno, para eso va a ser complementario el vademecum, ahí se ve. El vademecum, también, ¿no?, viene del latín. Si no saben lo que es nada menos que una lista de medicamentos, de drogas habilitadas desde ya, ¿no? En este caso serán psicofármacos, que son drogas específicas para el tratamiento, en realidad no solo de la epilepsia, sino de otras, como por ejemplo vamos a ver la próxima en psicosis, ¿no? Pero en este caso lo que nos va a atender y nos va a llamar la atención son los anticonvulsivos y antirrecurrenciales que están vinculados con el tratamiento de la epilepsia. No necesariamente una persona puede decirnos que es epiléptica, pero a través de la medicación que toma, al menos generar cierta posibilidad de ir a preguntarle: ¿para qué tomas carbamazepina? ¿No? Un nombre comercial, ¿no? Epamin. ¿Por qué tomas Epamin? ¿No? Si no sabemos qué es, y no tenemos por qué saberlo, sí tenemos que llevar el vademecum en el equipo técnico, ¿no? Está recomendado eso y en el apunte hay uno o se puede conseguir. Desde ya que esto se va actualizando en forma permanente, ¿no? Tanto las drogas como los nombres comerciales. Pero lo básico está en el apunte. Bien. ¿Tenemos que tener cuidado especial con el epiléptico? Sí, sí, no tenga ninguna duda, ¿no? Reconocerlo fundamentalmente. Que tome la medicación si la tiene, que no es nada menor. Que tenga la medicación previa, porque no vamos a tener farmacia cerca para ir a comprarla, ¿no? Que la tenga a mano, que no la tenga olvidada en el bolso allá lejos, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es que no suceda un ataque, porque tiene un daño grande. No nos conviene ni a él ni a nosotros. Y mucho menos cuando estamos a cargo de un grupo con un montón de gente que está de vacaciones, además, ¿no? No es nada agradable ni nada saludable. Con lo cual, vamos a tratar apropiadamente, y teniendo muñeca, decimos, ¿no?, depende la persona qué excursión va a hacer o no. Vamos a tener en cuenta, si esta persona es epiléptica, ¿no?, si va a poder hacer una excursión de riesgo. Fundamentalmente en relación al estado físico que tenga. Si se va a extenuar, ¿no?, sabemos que va a ser extenuante y que su estado físico no va a dar, ¿no?, en primera instancia, por haber hecho, por ejemplo, excursiones menos riesgosas y menos cansadoras, ¿no?, y ya llegó medio mal, bueno, vamos a tratar de que el día que vayamos al cerro, que vamos a hacer, ¿no?, la más difícil, evitar que vaya, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, va a ser muy apelar a la muñeca del guía, decía, ¿no? En el sentido muñeca le decimos a los que tienen, ¿no?, con una muñeca buena se maneja un caballo de 500 kilos, ¿no?, un buen jinete. Bueno, el guía en cierta forma también va a tener que aprender, ¿no?, a conducirse en el grupo de manera tal que no se ponga en riesgo ni él ni a la persona.
ni al disfrute de todos, ¿no? Porque no somos, ni son, ni van a ser expedicionarios, ¿no? Necesariamente. Van a conducir gente que va por placer a estos lugares de aventura. Con lo cual, si hay veces que decir que no, bueno, y es mejor decir que no que lamentar, ¿no? Una consecuencia negativa, muy negativa. Claro, es muy estigmatizante la epilepsia, es muy difícil de llevar, ¿no? Por eso también no se la diagnostica quizás con todas las letras, o es tan fácil de decir, si yo soy epiléptico, ¿no? ¿Por qué? Y porque produciría una inmensa discriminación, ¿no? Y por el riesgo mejor no, ¿no? Bueno, con precauciones se puede, pero tenemos que conocer bien el cuadro y qué cosas no convienen. Si va a tomar alcohol, no le va a hacer bien. Sueño, va a tener que dormir mucho. Si no duerme, no le va a hacer bien. Si no toma la medicación, vamos a tener mucho más riesgos. Cosas sencillas, básicas, pero que no podemos dejar de hacer en tanto podamos. Bien, más o menos ese es el resumen. Es bastante más largo el audio, vale la pena escucharlo. Hay ejemplos, hay casos y creo que esto les puede servir. Cualquier cosa, preguntas por el Classroom y ya arrancamos con psicosis la próxima clase. Éxito.